Antes de todo, es necesario reconocer las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre de la viga. Es decir, la viga aislada es un modelo. ¿Ah? Entonces ahí podemos reconocer, ahí en la figura, la tensión del cable. El peso de la viga se ubica en el centro de la viga, porque consideramos que es una viga uniforme, con densidad uniforme. Sus dimensiones son uniformes y su peso está distribuido uniformemente. Entonces, la concentración del peso se ubica en el centro. Tenemos también en el extremo la fuerza que nos indica el peso que está colgando del extremo de la viga, en el extremo superior. Ahí está indicado. Y algo nuevo es que tenemos ahí indicadas las reacciones que hace la articulación, ¿verdad? Y le llamamos así: reacción horizontal y reacción vertical. Entonces estas son las fuerzas que están actuando sobre la viga. Cambia la situación totalmente cuando no consideramos el peso de la viga. Luego vamos a proceder primero haciendo el equilibrio de traslación y posteriormente el equilibrio de rotación a manera de estrategia. Vamos a dividir en dos partes del problema. Primero el equilibrio de traslación y luego el equilibrio de rotación. Pero teníamos que reconocer las fuerzas que están actuando en el diagrama de cuerpo libre de la viga. Bueno, tenemos planteado ahí nuestro ejercicio. La figura es conocida, pero lo nuevo está en que ahora estamos considerando el peso de la viga, 30 newton. Y en el extremo de la viga está colgando un peso de 1000 newton. El sistema tiene que estar en equilibrio. Y la pregunta es, ¿cuánto es el valor de la tensión? Y ahí, bueno, vamos a proceder a aplicar la estrategia de solución con nuestro método de líneas de acción. Vamos a realizar un ejemplo de cómo aplicar el método de líneas de acción. En el caso de equilibrio de rotación y traslación. Este ejemplo ya se desarrolló, pero sin considerar el peso de la viga. Ahora, la situación es diferente cuando se considera el peso de la viga. Recomiendo que se lean los ejercicios resueltos que aparecen en los textos antes de querer introducirse en este video, ¿verdad? O puede ser a posteriori, miran el video y después se van a los ejercicios resueltos de los textos, porque no quiero reproducir los ejercicios que están comúnmente resueltos, ¿verdad? Vamos a poner uno con un cierto grado de dificultad para que sea un ejemplo más provechoso. Ahora, hay una reglita que ustedes tienen que observar ahí. Cuando se trata de equilibrio de rotación, el eje de rotación se puede ubicar en algún punto dentro del cuerpo rígido o fuera del cuerpo rígido, ¿verdad? Claro que toda la amplitud de la norma será utilizada en cursos más complejos de mecánica.
En este momento, en el caso del pescante, pues vamos a ubicar el eje de rotación en la articulación de la viga con la pared. Ahí se va a ubicar el eje de rotación. Vamos a ver por qué en el desarrollo del ejercicio. Vamos a plantear en este momento el equilibrio de traslación. Se indica el sistema de referencia. En este caso lo ponemos arbitrariamente. X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba. ¿Verdad? Como es un cuerpo rígido, ya no estamos con el sistema de partículas, simplemente observamos cuáles son las fuerzas que apuntan en el positivo en cada dirección. En este caso, tenemos ahí apuntando hacia arriba la R sub V, la T seno del ángulo de 30 grados, ¿va? Y en sentido contrario a la Y positiva están el peso de la viga y el peso W. Apuntando horizontalmente están la reacción horizontal, que la llamamos R sub H, y apuntando en sentido contrario a la X positiva tenemos T coseno de 30 grados. Como tiene que estar en equilibrio de traslación, planteamos la ecuación: suma de fuerzas en X igual 0. La que va apuntando al positivo a positivo y la que va apuntando al negativo a negativo. La misma situación aplicamos en la suma de fuerzas en Y. Las que van apuntando al positivo tienen signo positivo, las que van apuntando en el sentido negativo con su signo negativo. Ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces tenemos planteadas dos ecuaciones. Lo que hay que observar ahora es que tenemos tres incógnitas, que son la reacción vertical, la reacción horizontal y la tensión. Y lo que queremos saber es la tensión del cable, que se llama T mayúscula. Y tenemos dos ecuaciones. Entonces, matemáticamente no nos conviene este sistema, porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Y ahí las nombramos: ecuación 1, ecuación 2. Pero es necesario el análisis, porque en otra situación puede ser que utilicemos estas dos ecuaciones. Entonces, procedemos ahora a buscar el equilibrio de rotación. Entonces ahora vamos a plantearnos el equilibrio de rotación. Advertencia: vamos a establecer una convención, ¿verdad?, que está señalada en la flechita que está circulando en sentido antihorario, que está ahí en la gráfica, un sentido antihorario y con un signo más al centro. Esa flechita nos indica que estamos tomando la convención que los torques que van en sentido antihorario son positivos, y si van girando en sentido contrario son negativos. Pero dirán, pero si eso está estático. Entonces ahí viene el recurso de nuestra imaginación. Si solamente actuara la fuerza en la cual queremos saber el signo del torque, nos imaginamos el eje de rotación, el cuerpo rígido y esa fuerza. Y ahí vamos a dilucidar si esa fuerza lograría ser un torque antihorario para ser positivo u horario para ser negativo. Esta convención vale en el caso de estática, de rotación. En el caso que ya no hay suma de torques igual 0, como está planteado ahí, ¿verdad?,
Estamos partiendo que los torques están en equilibrio. Solo le ponemos suma de tau igual 0, que significa que los torques están en equilibrio. Solo en ese caso vale. Cuando ya no están en equilibrio, pues ya en su momento declararemos qué es lo que hay que hacer como herramienta de trabajo. Bueno, entonces, ahora otra recomendación muy importante en el caso que la suma de torque es 0. Tenemos que tomar en cuenta que podemos ubicar el eje de rotación donde más nos convenga. En este caso nos va a convenir establecer el eje de rotación, que lo estamos señalando con una O mayúscula, justamente donde la viga está articulada, en la articulación. Entonces ahí la ventaja que nos ofrece escoger ese eje de rotación es que los torques correspondientes a las reacciones R sub H y R sub V se hacen 0. ¿Y por qué se hacen 0? Recordemos, en la demostración teórica encontramos que en el método de líneas de acción el torque es igual a la fuerza por D, y D es la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción. Entonces el razonamiento aquí es el siguiente: si la línea de acción de la fuerza pasa justamente por el eje de rotación, entonces no hay distancia entre el eje de rotación y la línea de acción. No existe. Pasa sobre el eje de rotación, la línea de acción. Entonces en esos casos D igual 0. Por eso declaramos que el torque de R sub V y el torque de R sub H son 0, porque la distancia más corta entre ellos, entre la línea de acción de ellos y el eje de rotación, es 0. Y ahí nos simplificamos dos incógnitas, que son precisamente R sub V y R sub H. Y vamos adelantando. En el diagrama, ¿qué fuerzas quedan haciendo torque? Y ahí donde está la incógnita que queremos conocer, que es la tensión T. Pero tenemos planteado ahí 4 vectores de fuerza, que son la tensión seno de 30, la tensión coseno de 30, y el peso de la viga y el peso que está colgando del extremo de la viga. Entonces tenemos que plantearnos 4 torques en equilibrio. Y entonces planteamos ahora sí, suma de torques igual 0. ¿Y torque positivo cuál sería? Nos imaginamos que solo actúa T seno de 30 grados. ¿Hacia dónde giraría la viga si solo actúa esa fuerza? Giraría antihorario. Lo mismo sucede con T coseno, giraría antihorario. Entonces esos dos torques son positivos y entonces le ponemos positivo. Torque de T seno positivo, y positivo también el torque de T coseno. Los dos pesos, si solo actuara uno de los pesos, giraría la viga en sentido horario. Entonces, según nuestra convención, esos torques van a ser negativos, y así los planteamos. Negativos los dos torques correspondientes, uno al peso de la viga y el otro al peso que está colgado ahí, W. Y según el método de línea de acción, el torque es la fuerza por la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza.
y ahí las nombramos. ¿Ah? Entonces, esa distancia D para el caso de T seno la nombramos D sub 2. D sub 2 comparte la línea de acción con el peso W. Entonces van a tener los dos la misma distancia D sub 2 entre el eje de rotación y la línea de acción. T coseno, que va a una línea de acción horizontal, como pueden ver en el diagrama. Entonces esa distancia más corta la damos entre el eje de rotación y la línea de acción de T coseno, la nombramos D sub 3. Y la distancia más corta entre la línea de acción del peso de la viga, que va en el centro de la viga, y el eje de rotación la vamos a llamar D sub 1. Y planteamos ahí la ecuación que nombramos con un asterisco. Entonces ahora vamos a proceder a establecer una relación matemática que nos ayude a dilucidar valores para D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Pero para ello vamos a tener que nombrar L mayúscula a la longitud de la viga, que no la conocemos, es cierto, pero después vamos a observar al final que no era necesario declarar un valor. Bueno, entonces vamos a representar dos triángulos rectángulos. Uno tiene la hipotenusa L, la longitud total de la viga. Como cateto adyacente al ángulo de 45 grados tenemos ahí D sub 2. Y como cateto opuesto al ángulo de 45 tenemos D sub 3. Entonces, recordando las relaciones trigonométricas, el seno de 45 va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí tienen la relación ya con los valores. Y el cateto que va adyacente, pues lo vamos a encontrar con la relación del coseno. Y ahí tenemos coseno de 45, y sustituimos el adyacente sobre la hipotenusa. Y ahí encontramos una relación para los valores de D sub 2 y D sub 3. Ahí la tienen. En el caso de D sub 1, pues ahora la longitud de la hipotenusa es L medio. El cateto adyacente es D sub 1, que es la que queremos conocer su relación. Y entonces procedemos con la función aquella del coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y encontramos un valor para D sub 1. Y ya tenemos esa relación y procedemos ahora a sustituirla en la ecuación de asterisco. Ahora, en la ecuación que habíamos señalado con un asterisco, ahora que conocemos esas relaciones matemáticas para D sub 1, D sub 2 y D sub 3, las sustituimos en la ecuación que señalamos con un asterisco. Y recordamos algo que nos va a ayudar mucho. L seno de 45 va a ser igual a L coseno de 45, porque el seno y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Entonces, como es un factor común en la ecuación, como ustedes pueden ver ahí, y al otro lado de la igualdad es 0, entonces nos podemos simplificar esos términos. Y nos queda como una incógnita la tensión T. Y los valores de los pesos ya los conocemos. Y sabemos que ya está planteado el seno de 30 grados y el coseno de 30 grados. Y procedemos a despejar y sustituir los valores, ¿verdad? Y ahí tenemos el valor de la tensión. Bueno, finalmente hacemos una conclusión
algo que nos va a servir para resolver otras situaciones. Recordemos que muchos están adquiriendo habilidad y destreza en el cálculo. Entonces, es bueno que observen que tiene un gran alcance saber escoger bien dónde ubicar el eje de rotación en el caso del equilibrio de torque, para que se nos vaya el mayor número de incógnitas. ¿Claro? Ahí tienen, ahí lo tienen ahí un ejemplo. Y bueno, vamos a ir introduciendo a lo largo del curso algunos consejitos para aprender, que es una competencia profesional, porque aprender se termina cuando uno se muere, y entonces esto va a lo largo de su vida. Y aquí un pequeño, tienen ahí enumerado una serie de consejos para que retomen este ejercicio y profundicen ejercitando. Las habilidades y destrezas solamente se adquieren practicando, habilidades y destrezas en cálculo sobre todo. Y ahí les dejo una recomendación, unas variantes que pueden utilizar para profundizar. Si solamente se saben los pasos algebraicos, pues no le han entendido. Pero hagan esas otras cosas y van a ir descubriendo nuevos conceptos relacionados alrededor de los torques o momentos. Recuerden, la definición, el original. A veces uno cree que lo capta solo con la definición, pero ahí van a ir viendo que la definición les va a ir apareciendo y les va a ir aclarando un norte, o sea, una guía hacia dónde dirigir su estrategia en la solución de ejercicio. Y esta es la definición del torque. El torque o momento de una fuerza es una medida. Es una medida, llevar al número, a la parte cuantitativa, el efecto de rotación de una fuerza. Bueno, y entonces, ¿y qué se hizo con él? ¿Viendo para qué funciona? Bueno, esta técnica fue la que los franceses retomaron para construir la Torre Eiffel. Desde antes de Newton ya la gente dominaba las técnicas de acero. Los mismos romanos hacían acero inoxidable para sus espadas, lo que les daba una ventaja tecnológica sobre los otros, porque aunque se embarcaran, sus espadas no quedaban zarrosas por el salitre del mar, y los otros con espaditas de cobre, pues al chocar las espadas ya se imagina lo que podía suceder, ¿verdad? Y ya vieron lo que hicieron los romanos conquistando imperios, Entonces, pero no fue posible el avance en la tecnología y la construcción hasta que aparecieron las leyes de Newton. Y con las leyes de Newton, por consiguiente, apareció lo que tenemos aquí, que es el equilibrio de rotación. Y ahí, como una demostración de los franceses que habían alcanzado un alto desarrollo tecnológico, ahí tienen la Torre Eiffel. Y si un día se toman un cafecito en los Campos Elíseos, que les va a costar como unos $40, ¿verdad? Pero solo para que tomen la foto con la Torre Eiffel, ¿verdad? Recuerden que eso fue posible con el dominio de la ciencia, en este caso del equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación, y ahí tienen la torre esta y otras construcciones que fueron posibles a partir del dominio de la ciencia y de los materiales, como el caso del acero.